Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos. Es un gusto acompañarlos. Comenzamos. La crisis humanitaria y política en Venezuela sigue en el foco de la comunidad internacional. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos debate hoy la situación en la nación suramericana. El enviado especial de la administración de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, dijo que no hay planes para una intervención militar estadounidense. Señaló además que Washington ampliará la red de sanciones a funcionarios del régimen, incluyendo los bancos que respaldan a Nicolás Maduro. Emiliana Molina, desde el lugar de la noticia, con el reporte. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estas audiencias del Comité Judicial del Senado, los expertos de Venezuela en Estados Unidos aseguran que vienen más sanciones para los aliados a Nicolás Maduro. Reiteraron que hasta el momento Estados Unidos le ha brindado 195 millones de dólares en apoyo económico, en apoyo de desarrollo y de ayuda humanitaria a Venezuela en un esfuerzo por intentar aliviar la crisis que se vive en este país. Sin embargo, reiteran que están claros, que saben que esto simplemente sería un alivio temporal y no atacaría al núcleo del problema. Y es por eso que Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, asegura que vienen más sanciones. Primero seguiremos presionando a Nicolás Maduro. Estamos poniendo fin al saqueo de PDVSA por parte de su régimen como una fuente vasta de corrupción. Hemos implementado sanciones que son o que han cortado fuentes vitales de dinero para los bolsillos de este régimen corrupto. Estamos aplicando también sanciones sobre individuos que apoyan a Maduro. Estamos revocando sus propias visas y las de sus familias, y estamos aplicando todo el peso de las sanciones individuales a los partidarios de Maduro. También dejamos claro que nunca es demasiado tarde para cambiar. Los que apoyan de forma concreta el cambio democrático en Venezuela y hacen lo que es correcto para el pueblo venezolano tienen a su disposición una vía de salida. Ciertamente no es deseable y no es el camino que está tomando la administración. La mejor manera de responder es diciendo que no he sido parte de ninguna conversación que haya tratado sobre una intervención militar. En medio de la audiencia, el senador republicano Marco Rubio le preguntó a Elliot Abrams que si sería posible salir de la situación en Venezuela por una vía diplomática y pacífica, a lo que Abrams le respondió que sí, y que hasta el momento no se ha llevado ningún tipo de conversación sobre una acción militar, aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado que esta opción continúa sobre la mesa. En este momento quiero compartir con ustedes una captura del video que también está subtitulado en inglés, en el momento en el que uno de los militares del régimen de Maduro cruzó la frontera y dejó de seguir las órdenes. Veamos. ¿Cuál es su nombre? Miguel Tolosa, Miguel Tolosa. ¿Qué rango es usted? Sargento mayor de tercera. ¿Por qué hoy hace esto? Claro, leal a Juan Guaidó, presidente, nuestro comandante jefe Juan Guaidó. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El gobierno quiere masacrar al pueblo. El gobierno quiere masacrar al pueblo. La orden es masacrar al pueblo. Sacar a los colectivos y sacar a los presos de la calle para darle plomo al pueblo. Han robado el patrimonio nacional de Venezuela, congelar esos dineros que se han robado de Venezuela y también de tener un impacto más significativo para ayuda humanitaria, que es obvio que hace falta. Y entre tanto, asistir con una protección temporaria de TPS para los venezolanos que están aquí, para que su mente no deben estar en la preocupación que van a ser deportados a un país donde pueden perder su vida. Los legisladores hicieron mención también nuevamente al estatus de protección temporal para los venezolanos que residen actualmente en Estados Unidos, para brindarles a ellos no solo una estadía legal en la Unión Americana, sino también un permiso de trabajo. Por otro lado, en la audiencia estaba presente también Rafaela Requesens, la hermana de Juan Requesens y una líder estudiantil, que le envía un mensaje a la comunidad internacional y a los venezolanos tanto en ese país como en el exterior.
El llamado a que ningún país, a que ninguna organización o institución voltee la mirada ante lo que está sucediendo en nuestro país, donde hay más de 300 presos políticos, donde hay más de 100 asesinados, donde hay muertos por falta de comida, por falta de medicamentos, donde se están violando los derechos humanos a diario y donde este régimen pues ya no tiene el apoyo popular de los venezolanos y ya no tiene el apoyo de casi ningún país. Mientras tanto, decenas de venezolanos esperaban en las afueras de la audiencia para intentar ingresar tan solo 5 minutos. Muchos de ellos están de acuerdo con una intervención militar. Porque el venezolano hemos hecho todo, y agradecemos a todos los países que ahora reconocen a nuestro presidente Guaidó. Y sí, pido ayuda humanitaria urgente para Venezuela, intervención. No solamente ayuda humanitaria, sino intervención con los militares. El líder Abrams aceptó que recientemente se ha reunido con el embajador ruso ante Estados Unidos, pero aún no se ha reunido con el embajador de China, pero sí reiteró nuevamente que la vía que está eligiendo la Unión Americana es la vía diplomática y continuarán las sanciones para continuar sofocando al régimen de Nicolás Maduro y brindarle todo el apoyo necesario al presidente encargado interino de Venezuela, Juan Guaidó. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en la capital de los Estados Unidos. Una de las asistentes a esta audiencia fue Marianela Mendoza, es representante de la organización Una Venezuela para ti. Señora Mendoza, ya la veo en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenida a NTN 24. Muy buenas tardes, gracias. Es un gusto. Según el enviado especial de Venezuela, de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, el plan de la administración Trump de ayuda por el retorno de la democracia a Venezuela sigue siendo la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Ha dicho que van a ampliar desde el gobierno las sanciones ahora hasta los bancos que de alguna manera le sirven al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cree usted que por esta vía va bien encaminada la lucha por el retorno a la democracia a Venezuela? Bueno, buenas tardes a toda tu audiencia. Nosotros desde la asociación brindamos un apoyo social. De hecho, hicimos una recolección para hacer como parte de la coalición ayuda humanitaria al país. Todas las salidas que estén sobre la mesa para que nuestro país y todos nuestros hermanos puedan recuperar su calidad de vida que teníamos, son bienvenidas. De verdad que en este momento lo que queremos es que a nivel mundial nuestra voz sea escuchada y esa voz que representa a todos los venezolanos que de una forma u otra en este momento que nos están pasando tan, pero tan bien. Hasta la opción militar. Bueno, como asociación social nosotros no podemos emitir ningún parte política, ¿sí? Nuestra labor y nuestro apoyo va a ser desde la labor social y humanitaria, todo lo que podamos hacer en pro de ayudar a todos nuestros hermanos venezolanos, estaremos ahí para ello. Ahora, para ello. Como ciudadana venezolana, ¿cómo cree usted que se combate a un régimen que es considerado por el gobierno de los Estados Unidos como criminal, asesino, incluso terrorista? ¿Cuál es la salida? Ok, como ciudadana, no representando ninguna una asociación o ninguna organización, como venezolana yo te digo que estamos esperando que se accione, Los planes están todos, pero que se accione de una vez eficazmente, porque nosotros desde aquí estamos haciendo todo lo que es posible, pero nuestro pueblo que está allá batallando, a lo mejor ellos no van a tener la misma capacidad de aguante que nosotros podamos tener. Entonces nosotros invitamos al gobierno de los Estados Unidos y a todos los miembros que están apoyando, por favor accionen lo más pronto posible porque de verdad es necesario, es necesario y es urgente. Hay toneladas y toneladas de ayuda humanitaria en las fronteras de Venezuela con Brasil, también en el Caribe, en Colombia. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cuál es la alternativa ahora para que esa ayuda pueda llegar a manos de los venezolanos que más la necesitan? ¿Cuáles son las gestiones que se están haciendo ahora mismo? Bueno, ahora mismo estamos a la espera de las nuevas acciones que se dirijan para hacer llegar toda esa comida, los insumos. Nosotros ya están ahí, solamente estamos a la espera de los miembros de la coalición y de los diversos entes que están manejando a nivel central toda esta ayuda para que pueda llegar. Lo que sí nosotros como pueblo, como gente de día a día, lo que queremos es que eso llegue ya pronto, lo más rápido posible que eso pueda entrar.
Señora Mendoza, tengo entendido que ahora mismo hay una manifestación de venezolanos frente a la sede de la Organización de los Estados Americanos. Quería preguntarle si conoce esta manifestación y cuál es el espíritu que están exigiendo en este momento. Sí, conozco de la reunión, iba para allá. Todas esas acciones que estamos haciendo hoy, venezolanos que vinimos de diversas partes de los Estados Unidos, creo que más de 23 estados, hay una representación de venezolanos acá. Pero pues lo que queremos es, en principio, dar gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo y hacer un tanto esa presión social, que es el medio que podemos hacer, de que estamos aquí, que no nos hemos olvidado, que no se enfríe, que queremos seguir aportando a las soluciones de nuestro país. Y el ambiente que se vive aquí es de libertad, es que queremos volver no a la Venezuela de antes, una Venezuela muchísimo mejor, donde todos podamos caber y de verdad que con una solución desde ya. Eso es todo lo que se refiere aquí. Todo el mundo quiere libertad, todo el mundo quiere, muchos dicen volver al país en un momento para ser parte de la reconstrucción del país. Hoy, en esta audiencia del Senado, habían varios representantes de la sociedad civil venezolana. Quería preguntarles si las voces de esas personas que vienen o que han ido, en este caso, a los Estados Unidos a relatar lo que se vive en Venezuela, son realmente escuchadas. Es decir, ¿tuvieron, por ejemplo, acceso a los senadores para hacerles entender que la situación es realmente grave en Venezuela? Bueno, no, nosotros no tuvimos acceso a quisimos mostrarle al senador Marco Rubio una petición, pero no fue posible. Sin embargo, bueno, vamos a tratar y vamos a seguir haciendo todos los intentos que sean posibles por mostrarle la verdadera realidad que se está dando en el país. Bien, vamos a agradecer a Marianela Mendoza, es la representante de la organización Una Venezuela por ti, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Señora Marianela, buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta pronto. Y cuando son las 4:17 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de hoy. Es noticia la defensa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Dijo que cometió errores, aunque aseguró que no incurrió en acciones ilegales en el caso de corrupción del que se le acusa. El premier está siendo señalado de haber presionado a la exministra de Justicia para intentar que una constructora se librara de un juicio criminal. El incidente ha ocasionado la renuncia de 2 ministros de la administración e incluso del asesor más cercano de Trudeau. Sé que han estado esperando noticias mías directamente sobre el asunto de SNC Lavalin. Tomado a tiempo el testimonio para darme cuenta qué ha sucedido en los últimos meses y para saber los próximos pasos que deben ser tomados. Creo que al mirar hacia atrás en las últimas semanas hay muchas lecciones que aprender y muchas cosas que quizás nos gustaría haber hecho de manera diferente, y eso es ciertamente parte de la reflexión que necesitamos para seguir adelante. Es noticia España porque esta mañana cientos de médicos de todo el país marcharon por el centro de la capital para insistir en la necesidad de mejoras en el sistema de salud pública. Entre las peticiones resalta un ajuste del salario. Este es un informe de Marcelo Moncayo, nuestro periodista de NTN 24 desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Este día nuevamente cientos de médicos de toda España se concentraron en Madrid para volver a protestar, para seguir insistiendo en que necesitan mejores condiciones laborales. Los médicos españoles salieron nuevamente a las calles y lo hicieron para recordar que sus necesidades no están siendo atendidas. Este jueves exigieron desde los exteriores del Ministerio de Sanidad y del Congreso de los Diputados una mayor financiación al sistema de salud pública. Trabajamos en un sistema que necesita recursos de tecnología, financiación y otras cosas que también por nuestros pacientes, por la calidad de la atención que tenemos que darle, pues estamos aquí peleando, ¿no? Para los médicos, estas mejoras que solicitan deben partir de una equiparación salarial al interior del país y luego buscar mejorar su condición a nivel europeo. Un médico en España gana la mitad de lo que gana en Francia, 3 veces menos que lo que ganaría en Inglaterra, 4 veces menos que lo que ganaría en Alemania. Así es muy fácil mantener un sistema público a base del bajo sueldo de sus profesionales. Bueno, la jornada que tenemos actualmente son 37 horas y media a la semana y entendemos que debemos volver a las 35 horas que teníamos hace 7 años.
Los complementos retributivos variables ya varían de un sitio a otro. Por ejemplo, el precio de la hora de guardia no es idéntico para nada, hay unas diferencias tremendas. Hoy por hoy, Aragón, por ejemplo, que es mi comunidad autónoma, somos los segundos peor pagados en ese concepto de España. Los médicos recuerdan que varios de sus beneficios fueron recortados hace 7 años y consideran que ya es hora de recuperarlos, pues España habría superado la crisis. Televidentes de la tarde y los principales sindicatos de médicos de España aseguraron que volverán a salir a las calles en cualquier momento porque consideran que hasta ahora sus exigencias no están siendo escuchadas. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. También es noticia el plan del gobierno mexicano para frenar los feminicidios en el país. La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional para las Mujeres presentaron un plan de acciones emergentes para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y niñas en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la campaña que contempla acciones de prevención, justicia, atención, alerta de violencia de género, reformas legislativas y rendición de cuentas. Según la CEGOV, 66 mujeres de cada 100 han sufrido algún tipo de violencia ejercida por sus parejas o familiares. A diario, 9 son asesinadas por temas de género. Uno de los objetivos de este gobierno es garantizar la vida y la integridad de todas las personas, procurando una vida con mayor bienestar social, con paz, con seguridad y con oportunidades de desarrollo y crecimiento. Sin embargo, todo ello no será posible si no intervenimos de manera decidida y pronta para evitar y combatir cualquier práctica de violencia que atente contra los derechos, la integridad y la vida de quienes constituimos más de la mitad de la población. Que Forbes, la revista especializada en finanzas y negocios, realizó un preocupante pronóstico sobre el país. Según la publicación, Argentina se encontraría a un paso del colapso económico. El estudio se basa en el nivel de endeudamiento del país y la constante fuga de capitales. La publicación hace énfasis además en que el préstamo hecho por el Fondo Monetario Internacional el año pasado por $50.000 millones para frenar la caída del peso permitió que la economía no llegue a tocar fondo en el futuro próximo, pero la situación empeoraría con la salida de empresas. Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, entre 2015 y 2017, 3.198 empresas desaparecieron en el país. Nos acompaña a esta hora Alejandro Chafuén, director general del International Acton Institute, además experto en economía y política internacional. Ya lo ve en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenido. Buenas tardes desde Buenos Aires. Es un gusto. Lo primero, este pronóstico de Forbes sobre el colapso económico de Argentina es inevitable. ¿Esto es así? La situación es muy difícil y nuevamente para aclarar, yo también escribo para Forbes y la opinión de cada uno de nosotros que escribimos es independiente. Esa fuga de capitales y problema de endeudamiento que tú describes está basada en que este último gobierno de Argentina, pese a su buena voluntad, aumentó el gasto público en forma enorme y ajustó principalmente por el lado de impuestos. A ninguna empresa le gusta estar en el país que paga la mayor cantidad de impuestos, que todavía tiene una alta corrupción. Y el problema de fondo de vuelta es el gasto público. Las personas que trabajan para el Estado y que dependen del Estado aumentaron más o menos de 8 millones a casi el doble, a 16 millones en periodo de 12 años. Entonces, el problema de fondo argentino es el gasto enorme público después de décadas de populismo y que este gobierno, con minoría en el Congreso, no se animó a tocar. Es decir, ¿es un problema casi que heredado? Sí, bueno, vamos siempre a echarle la culpa al pasado. Yo realmente respeto el esfuerzo que hace el gobierno y los ministros argentinos en tratar de ser aliados de Occidente y ser civilizados. Pero los impuestos que están cobrando son a nivel de los países escandinavos, los servicios que brindan son como de países africanos, entonces el pueblo está cansado. Realmente el ajuste ha sido brutal
y si sigue aumentando el dólar, como pronostica mi colega, el problema va a ser peor. La pregunta acá, ¿va a llegar Macri al final de su mandato? Y todos esperamos que sí. ¿Va a llegar con una gran explosión económica o con un crecimiento económico? Ahí tenemos dudas, porque en cualquier momento se desboca todo y podrá ganar con una crisis económica. Hasta ahora no se dio. Pero el populismo de izquierda tipo chavista ha venido perdiendo elecciones más o menos por 10 años, cosa de que es una situación triste la que se vive. El cuco o el monstruo de Venezuela, decir, si no ganamos nosotros, vamos a hacer Venezuela, puede servir para ganar elecciones, pero no alcanza para gobernar bien. Este pronóstico de a un paso del colapso económico me lleva también a pensar en un estallido social. Es decir, ese quiebre, esa desbandada de la economía argentina también vendría acompañada de un estallido social. Creo que ha habido mejoras en ese campo, en el área de seguridad interna de Argentina. Y la verdad, espero que no se dé. No hay nada más peligroso que la violencia. Y como están tratando de posicionarse los candidatos opositores, ¿no?, del peronismo, en tratar de ver quién puede tener una imagen que arrastre más que peronistas para ganar, dudo que alguno se quiera convertir en líder de manifestaciones sociales. Y la gente está tan preocupada que no quiere perder el empleo, que no creo que salgan a la calle a protestar. Así que la situación es muy difícil, el gasto siguió creciendo, el ajuste viene por impuestos y la gente ya no puede pagar más. Y las empresas que ven esto se asustan y dicen, acá no es un buen lugar para invertir. Y están esperando que haya nuevos cambios de la dinámica de Argentina, que mejoren en Estado de Derecho y que mejoren el respeto de las reglas del juego económico, respetando la propiedad privada, cobrando menos impuestos y menos regulaciones. Chafuen, quería preguntarle por el número de empresas que se han ido producto de esta crisis que está viviendo Argentina. ¿Tenemos el número? No, la verdad, ahí el número exacto no lo tengo, pero son cientos, y el problema más que nada es el hecho de las empresas que no están invirtiendo lo que deberían estar invirtiendo. La construcción está cayendo, ya son 10 meses de caída de la producción industrial, así que y no se ve todavía, ¿viste? Un buen horizonte. Las tasas de interés acá están a 50%, así que imagínate tú producir con esas tasas de interés. Ahora mismo Argentina no es un país vitrina para la inversión. Ahora, ¿hay tiempo para correctivos? Hay tiempo para empezar a cambiar el mensaje. Hablé del gasto público. Gran parte de ese gasto público es algo que se llama la coparticipación federal, que el gobierno central le devuelve a las provincias o le da a las provincias fondos. Y eso se ha desbocado. Casi todo se maneja, no me gusta usar la palabra fascista, pero es el corporatismo. El Estado le da a cada sector, a los sindicatos, a los empresarios, a las provincias, una porción, ¿no? Al menos 10% que va de extra, de regalo político. Y ahí puede empezar a dar un mensaje diciendo, mira, esto va en serio, los empresarios tienen que apoyar, los trabajadores les pedimos perdón, pongan el hombro, a las provincias, ustedes son los responsables de su trabajo, de lo que pasa en sus provincias, pero tiene que cambiar el diálogo y no simplemente jugar a la política para ganar elecciones. Ahora, en una Argentina que vive en crisis económica ahora mismo, y ver, porque los últimos datos que manejamos es que habría un empate técnico por el actual presidente Mauricio Macri, a quien le cargan de alguna manera parte de esta crisis, y la expresidenta Cristina Fernández, que está procesada por corrupción. Y pues por eso no es un escenario muy bueno. Y para colmo, me alegro que la política económica Bolsonaro, hay que ver que mantenga su equipo intacto, va a ser una política de baja de regulaciones, de baja de impuestos, de aumentar la edad de jubilación. La cantidad de jubilados en Argentina, de vuelta, es otro número que casi se duplicó en 12 años. Ninguna economía puede soportar eso. Me acuerdo mi amigo Mario Vargas Llosa, que decía cuando elegir entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, decía que es como elegir morir por HIV, por AIDS, por SIDA o por cáncer, y que no querían, y al final tuvo que optar, y optó por Ollanta Humala, que terminó también haciendo cosas muy mal.
El gobierno, al menos argentino, yo creo que al menos en la mayoría son honestos, pero es una elección difícil. Quizás le va a haber una oposición interna por la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires, que es la política más popular de Argentina. Pero de vuelta, miren, son 70 años de crisis, no se va a arreglar de un día para el otro. El asunto es empujar hacia el lado bueno, no hacia el lado malo en muchas áreas del lado económico, como ha hecho el gobierno de Macri, que ha sido casi más populista en ciertas áreas que el gobierno anterior. Si Alejandro Chafuen tuviera como especialista, como doctor, poner el resaltador en algunas políticas del presidente Mauricio Macri como erradas, le pregunto dos, ¿en cuáles las pondría? Bueno, principalmente en el tema de la política monetaria al comienzo, que siguió haciendo política de déficit financiado por emisión monetaria, y cuando hay que ponerle un freno a eso es cuando se levanta la tasa de interés y se va hacia las nubes. El otro es no haber hecho ningún ajuste en el gasto del sector público. Esos son los problemas centrales. Las mejoras que hizo, que no fueron al revés, que son antipopulistas, pero el gobierno anterior había subsidiado muchas tarifas de servicios públicos, no tanto las comunicaciones, el transporte y demás, y el presidente puso tarifas mucho más serias, las sinceró. Pero cuando uno sincera y tiene unas fábricas muy antiguas y no tiene un sistema económico muy eficiente, eso solamente lo que hace es subir los precios. Entonces la gente ve un impuesto tras otro, que es otra de las áreas que lo criticaría, un impuesto tras otro, los pésimos servicios, y algunas mejoras hay, pero eso no alcanza para que el país tenga el optimismo de que va a poder crecer, ¿no? Este año de vuelta se espera crecimiento negativo para Argentina. Lo escucho y termino con esta conclusión. El asistencialismo del gobierno anterior y de alguna manera del gobierno de Mauricio Macri le hizo daño a Argentina en materia económica. Bueno, sí, claro, porque es muy difícil cortar, te dan algo de regalo, ¿viste? Mucha gente que vive con estos planes, los llaman sociales, pero son planes no trabajar. Entonces, al principio le iban a ir en contra, le dicen, los iban a cortar, pero le dicen, bueno, te paro el país. Y entonces se asustan y terminaron incrementándolos en vez de bajándolos. Y de vuelta, el mundo necesita una Argentina civilizada. Tenemos un país como Chile al lado, que después de unos años de vuelta de hacer errores, ahora está creciendo bien. Brasil está cambiando, Paraguay también. Es hora que empiecen a crecer, pero de vuelta van a necesitar el apoyo de gente muy seria que ponga el hombro y que en vez de pedir privilegios y parte del reparto se dé cuenta que Argentina tiene que hacer mejor las cuentas, y el que primero tiene que portarse mejor es el gobierno. No puede pretender que los argentinos se conviertan en suecos y que la gente que trabaja mucho le saquen la mitad de su salario para pagar a los que no trabajan. Hoy en día 7 de 12 meses de un trabajador va a pagar para pagarle al Estado. Eso no puede ser. Quiero agradecer encarecidamente a Alejandro Chafuen, director general del International Action Institute, además experto en economía y política internacional, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Hasta la próxima. Hasta luego. Fue un gusto. El sistema de metro más grande de los Estados Unidos enfrenta graves problemas en su infraestructura. En un tramo elevado que conecta a una comunidad mayoritariamente hispana, pedazos del ferrocarril de Nueva York han caído sobre vehículos particulares. Tras 2 incidentes similares, con pocos días de separación, la comunidad afectada pide con urgencia que haya reparaciones en el sistema de transporte. Alejandro Rincón, nuestro periodista en La Gran Manzana, tiene toda la información. Alejandro, buena tarde. Hola a todos, nos conectamos con ustedes esta tarde de jueves desde el condado de Queens, en el sector de Woodside, donde los latinos somos mayoría. Los residentes de esta parte de la ciudad de Nueva York dicen con cada vez más frecuencia que el metro está cayéndose a pedazos. Una afirmación que no resulta para nada descabellada a la luz de 2 graves incidentes que han sucedido recientemente. El primero de ellos, un poste de madera se desprendió de las vías del tren,
cayó rápidamente y perforó el vidrio panorámico de un vehículo que transitaba por debajo de las vías del tren. Y solo días después, en este mismo sector, otro tramo de las vías del tren cayó sobre un vehículo particular. Ninguno de esos dos incidentes dejó personas lesionadas, pero sí esas fotografías que son verdaderamente impactantes. Son estas malas condiciones de la infraestructura del metro de la ciudad de Nueva York las que elevan una nueva voz de alarma. Hablamos con los latinos residentes de esta área, quienes en sus propias palabras nos describen si da susto o no que el metro se esté cayendo a pedazos. Yo sí tengo mucho miedo porque a veces cuando yo estoy caminando al trabajo, yo camino debajo de una línea de subway. Entonces para mí se me preocupa mucho para saber si algo de esto se me pasa a mí también. Me preocupa que las autoridades no han puesto la atención suficiente para arreglar las estructuras que realmente se ven en muy mal estado. Simplemente ellos como que utilizan un anticorrosivo y ponen pintura y ya. Es suficiente con hacer un ejercicio sencillo de fijarse a un tramo de esa infraestructura para que salte a la vista prácticamente el mal estado en el cual se encuentra. Graves condiciones de esta línea de metro, la número 7, que es una línea vital de conexión del condado de Queens, muy nuevo, de mayoría hispana, con el resto de la ciudad de Nueva York, para darse cuenta que es necesaria una inversión urgente en reparaciones. Por estas condiciones, precisamente, en el transcurso de hoy, la comunidad hispana y sus representantes ante el gobierno de la ciudad de Nueva York alzaron una nueva voz de protesta y una voz de alarma en reclamo de recursos para que haya reparaciones sin más demoras. Siempre pasa en comunidades como la nuestra, donde es comunidades hispanas o afroamericanos. Vemos que hemos alocado fondos para arreglar las estaciones de trenes. Han quitado ese dinero, han puesto en otros locales. Ahora hay que demandar que el MTA empiece a hacer su trabajo debido para proteger a la comunidad. En respuesta a estas circunstancias, la Autoridad de Tránsito Metropolitano de Nueva York asegura que la condición actual de la infraestructura de metro es consecuencia de la falta de inversión y sobre todo del abandono de ciertos sectores del sistema de metro. Asumiendo su responsabilidad a futuro, aseguran que ya están ahora gestionando los recursos necesarios para emprender las reparaciones suficientes de forma tal que no vuelvan a suceder incidentes como los que han impactado recientemente a la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejandro, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Y este jueves se tiene lugar el segundo conversatorio de Fundamedios en Washington, del que NTN24 es medio de comunicación aliado. Se trata de un evento que busca poner de manifiesto la defensa de la libertad de expresión en el continente americano. En esta edición, los temas centrales del debate son el impacto de la retórica contra los medios, las fake news, amenazas digitales y el futuro de los mecanismos de protección para los periodistas. NTN24 en el lugar de la noticia con Carolina Valladares. Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Washington ha sido un conversatorio en que profesionales de los medios de comunicación han pintado un panorama particularmente negro, y es que en el año 2018 aumentaron los casos de asesinatos de periodistas a nivel mundial en todo el mundo y particularmente en Latinoamérica. Recordemos los casos de los asesinatos de periodistas del diario El Comercio de Ecuador, por ejemplo, también el aumento de la violencia y persecución contra la prensa libre en Nicaragua, en Venezuela, pero casos que también tienen lugar en este país, en los Estados Unidos, con esos 6 muertos del diario La Gazette de Maryland. También hay ataques a la prensa por parte de los gobiernos, no solamente gobiernos autoritarios, también aquí en los Estados Unidos, donde cada vez más se critica a los medios de comunicación y a los periodistas que acaban convirtiéndose en el blanco de las críticas. Es triste, en Estados Unidos ya esto se ha vuelto una cosa como normal. Eso ya lo hemos escuchado antes. Eso no tiene importancia. Es así. No es así.
La prensa en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, tiene un rol y tiene una responsabilidad. Y cada momento en que lo que haga un periodista se pone en riesgo, yo creo que es un riesgo para la democracia. Se ha vuelto, creo que como prensa, como periodista, tenemos el deber de alzar la voz de una forma contundente cada vez que se hace un ataque contra la prensa, cada vez que se trata de limitar nuestras actividades. La respuesta tiene que ser la misma, fuerte, contundente, y hay que ser consistente con esas denuncias. Y uno de los temas sobre la mesa, el problema de la estigmatización, cómo los gobiernos quieren generar dudas sobre los medios de comunicación, minar la información que presentan los medios y así fomentar la proliferación de noticias falsas, pero también hablaron de la censura, la autocensura y cómo los periodistas, algunos de ellos que se sienten amenazados, terminan buscando exilio en otros países. Cuando ya te ves que tienes demandas encima, que te están buscando, que te están mirando, que te están persiguiendo, y eso genera una presión psicológica que te dice no podemos, hay que salir a otros espacios para mantener la lucha, pero desde otros espacios, y ahí de pronto te enteras mentalmente que ya estás exiliado, que estás buscando un espacio en otro país que te ofrezca garantías que a veces no son las que tú esperas, pero que al menos hay para moverse, ¿no? Y entre las amenazas que enfrentan los periodistas, la violencia tanto física como verbal, no solamente de parte de políticos, sino de personas anónimas que se esconden tras las redes sociales. En este caso solamente queda una opción y se le llama denunciarlo. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Hasta pronto, Carolina, gracias. Jóvenes cubanos que cumplen servicio militar obligatorio estarían siendo obligados a firmar documentos para comprometerse a ir a servir a Venezuela de ser necesario. Así lo denunció la activista por los derechos humanos Rosa María Payá a través de sus redes sociales. La opositora asegura que madres desesperadas se han comunicado con ella para darle a conocer la situación. Un video compartido además a través de redes sociales muestra a dos jóvenes dando fe de lo ocurrido. Nos acompaña a esta hora el pastor bautista Mario Félix Leonard, es el coordinador del Instituto Patmos, además autor del blog Cubano Confesante. Una muy buena tarde, ya lo ve en pantalla, bienvenido. Sí, buenas tardes, NTN 24, Dios les bendiga. Es un gusto. Pastor, ¿qué lectura tiene usted de esta denuncia que hace además un joven cubano? Dice, estoy indignado porque están comprometiendo a jóvenes cubanos o con familia en la isla, de alguna manera en un futuro, a ir a defender al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro. Sí, es correcto lo que dice este joven, y nosotros estamos recibiendo reportes desde dentro de la isla desde mediados de febrero de que esto es real. Y no solamente esto incluye a los jóvenes que están dentro de las unidades militares porque están cumpliendo servicio militar, que también es así, porque tenemos varios reportes de familiares que eran miembros de nuestras iglesias en Cuba, que se han contactado con nosotros y nos han dicho muy preocupados que sus hijos les han llamado y se han casi que despedido de ellos diciéndole, papi, mami, nos han dicho que nos van a llevar a Venezuela. Incluso algunos de estos muchachos les han dicho que probablemente algunos, sobre todo quizás oficiales, ya se encuentran en Venezuela y les han dicho que les han dado ropa nueva y aditamentos para irse para Venezuela. Algunos de esos familiares nos han comunicado desde Cuba. Otros familiares se encuentran aquí en los Estados Unidos. Recuerden que el exilio cubano es muy grande y que están muy preocupados por sus familiares dentro de la isla y han recibido reportes desde allá. Pero, como les decía, esto no solamente incluye a los muchachos que se encuentran en el servicio militar, incluye también a los muchachos que no están cumpliendo servicio militar, pero que se encuentran en una edad donde ya pueden ser llevados al servicio militar. Tenemos reportes de una movilización masiva y desesperada de que les están citando para una partida inmediata para llevarles. Nos están enviando algunos de ellos incluso esas citaciones para partir inmediatamente en los próximos días. También otros padres se han comunicado con nosotros porque sus hijos ya tenían que ser liberados en estos días, o sea, darles baja porque han cumplido el tiempo reglamentado, pero no les acaban de dar la baja. Esto nos demuestra que no quieren liberar a los que ya están dentro de las filas militares, pero que además urgentemente están convocando a las filas a los que están fuera.
Y también tenemos reportes de que las personas que están en las reservas militares, o sea, los que ya cumplieron en el pasado el servicio militar, por ejemplo, los tanquistas, personas que se graduaron con categoría militar y que supuestamente tienen que estar listos para ser llamados en caso de una conflagración militar, están siendo movilizados y están siendo llevados. Por ejemplo, en el caso particular de una unidad militar que se encuentra en Fines, en Matanzas, que es una unidad de tanques, esos tanquistas están siendo llevados a esa unidad militar de Fines. Por otro lado, jóvenes que trabajan en centros turísticos, especialmente en la zona norte de la Caballería Norte de Cuba, que todo eso pertenece a Gaviota, todo pertenece a Gaesa, que es la compañía militar, y que normalmente trabajan como mano de obra barata, casi que podemos decir de esclavos, también han tenido que dar su firma para si están dispuestos a no solamente ahora servir como manos de obra barata, sino también probablemente como carne de cañón para ser llevados a Venezuela. Y el desespero es tan grande que también hemos recibido reportes que jóvenes que no son tan fácilmente localizables porque no están en centros de trabajo estatales o no se encuentran en centros de estudio donde han recogido las firmas para saber si están dispuestos, pues estos jóvenes que están, por ejemplo, en centros de gimnasios o lugares así, han llegado a horas picos donde están ellos realizando sus ejercicios, personas vestidas de militares de los comités militares para captarlos en ese momento. Y muchos de estos jóvenes que están muy desligados del Estado, pero que probablemente están fichados por la policía porque han cometido algún delito o participan de algunas actividades ilícitas, pues son presionados por la policía y se les dice, mira, es mejor que firmes y te tenemos localizado, es mejor que tú estés a disposición de la patria y estés listo para partir en caso de que te llamemos. O sea, que la presión es grande y es por todas partes, y no solamente a los jóvenes que están dentro de las unidades militares, que muchos de ellos ahora mismo, sus padres están desesperados porque no saben si ahora mismo ya se los están llevando para Venezuela. Pastor, sabemos que el régimen cubano y el régimen venezolano tienen, por ejemplo, convenios. A Venezuela van médicos, el gobierno cubano recibe bonificación económica por el trabajo de estos cubanos dentro de Venezuela. Por este tema militar, ¿se conoce si el régimen cubano estaría recibiendo algún aporte económico por parte del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, se sabe que todos esos médicos y todos esos maestros, antes de irse para Venezuela, pasan como unos 3 meses aproximadamente aislados y reciben en esos meses un entrenamiento militar, que supuestamente se les dice a estos médicos y a estos maestros que es para su propia defensa en caso de que en Venezuela sucediera algo para que ellos se sepan defender. Pero no es tan así. Ellos deben ir supuestamente preparados para convertirse en soldados automáticamente y dejar de ser médicos y dejar de ser maestros y convertirse automáticamente en soldados. Por lo tanto, todo el dinero o el petróleo que Venezuela le paga a Cuba por esos maestros o esos médicos, automáticamente pues se les estaría pagando igual como soldados. Por lo tanto, estamos hablando de que no es solamente que Cuba estaría dispuesta a enviar a todos estos jóvenes que ahora mismo está movilizando con urgencia, sino que en Venezuela hay, y no ahora, sino por décadas, soldados cubanos que han invadido literalmente a Venezuela por décadas, y Venezuela está invadida desde hace mucho tiempo por Cuba, lamentablemente. Pastor, la recién aprobada Constitución cubana, la nueva, las leyes cubanas, por ejemplo, permiten que un ciudadano cubano vaya a otro país a luchar, tal vez militarmente, porque se habla de efectivos militares de Cuba. Esta nueva Constitución es sumamente peligrosa, porque esta nueva Constitución tiene incluso un artículo que es el artículo número 4, donde dice que cualquier cubano puede ser acusado de traición a la patria. Eso incluiría, por ejemplo, que ahora mismo cualquier joven que se niegue a ir a pelear puede ser visto como alguien que no está dispuesto a estar listo para ser ocupado como materia prima, que es considerado ahora mismo cualquier ciudadano cubano, y entonces podría ser pasado por las armas o podría ser aprisionado. Por lo tanto, esta nueva Constitución, que ya está vigente, se convierte en un arma muy peligrosa para la ciudadanía cubana, y lo más lamentable es que ha sido aprobada. Pastor, algo que pudiera quedar en evidencia en toda esta denuncia que hace Rosa María Payá
y que hacen estos dos jóvenes, además cubanos, es que Nicolás Maduro se está preparando para un enfrentamiento militar. Vaya a saber con quién, si es internamente con los ciudadanos que están movilizados en contra de su régimen o con una fuerza extranjera. Ha dicho los Estados Unidos que la opción militar frente a la crisis en Venezuela está sobre la mesa, pero hoy dijo el enviado especial de los Estados Unidos para el tema de Venezuela que no está contemplada por ahora una intervención militar en Venezuela. ¿Para qué se prepara Maduro? Bueno, Maduro es discípulo de los Castro, y los Castro, esa ha sido la tónica durante años. Precisamente han vivido de la historia o del cuento de la invasión norteamericana. Es la misma historia ahora que copia Maduro, y Maduro se está preparando, y hay imágenes de esas preparaciones militares de Maduro para una invasión de cualquiera. Pero como tú bien dices, esa preparación puede ser para ir en contra de su propio pueblo. Y no olvidemos que no solamente las fuerzas militares de Cuba están presentes ahora mismo en Venezuela, hay fuerzas militares de Hezbollah, que es una organización terrorista que se encuentra ahí, y probablemente también haya fuerzas militares de Rusia y de China. Lo cierto es que, aunque los Estados Unidos ha dicho que no está... Estados Unidos ha dicho ya anteriormente que todo está sobre la mesa. Y probablemente Maduro, si continúa actuando de la manera que está actuando, y Cuba lo está empujando, probablemente ellos mismos entonces sean los que atraigan y provoquen lo que dicen que no desean. Ellos mismos lo provoquen. Bien, vamos a agradecer al pastor bautista Mario Félix Leonard, es el coordinador del Instituto Patmos y además autor del blog Cubano Confesante, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde. Una muy buena tarde para usted. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mucha atención, a esta hora se reporta un apagón en Venezuela. Nuevamente en gran parte del país se registra una falla en el suministro de energía eléctrica. Usuarios en redes sociales reportan que no hay luz. El régimen de nuevo acusa a agentes externos por la situación. En su cuenta de Twitter, la Corporación Eléctrica Nacional publicó este mensaje: sabotearon la generación en el Guri. Esto es parte de la guerra eléctrica contra el Estado. No lo permitiremos. Estamos trabajando para recuperar el servicio. Una noticia en desarrollo que vamos a ampliar en nuestros próximos espacios informativos. Y la crisis de la salud en Venezuela empeora. Los médicos, estudiantes y trabajadores del sector denuncian que la escasez de insumos continúa por encima del 90% y no pueden hacer nada para salvar vidas. Rechazan que el régimen de Maduro quiera poner a la fuerza a médicos de otras nacionalidades para callar las protestas. Luis Laya nos envió el siguiente informe desde Caracas. Insumos no tenemos ni una gasa, no tenemos algodón, no tenemos agua oxigenada, ni siquiera soluciones para una simple hidratación de un paciente. En 90% continúa el déficit de insumos en los hospitales venezolanos. Estudiantes, trabajadores y médicos denuncian la situación. La mayoría de los quirófanos se encuentran inoperativos. Estamos hablando en los centros de Caracas más o menos en un 70, un 80% que se encuentran inoperativos. Y por esa razón hay una cola de pacientes que es inmensa en nuestro centro de salud. Donde pacientes siguen muriéndose, donde niños mueren porque no hay falta de alimentos, donde mujeres embarazadas no se alimentan bien y niños salen desnutridos. Señalan que esto impide que realicen su labor. Los pacientes deben elegir entre la muerte o conseguir todos los insumos necesarios para ser atendidos. Entonces vemos como el paciente que no tiene para poder alimentarse tiene que buscar y rebuscarse en ver cómo tiene que buscar diferentes insumos para poder ser atendidos, y son insumos que tampoco se pueden encontrar en el mercado y que si se encuentran están totalmente dolarizados. Aseguran que la ayuda humanitaria hubiese aliviado esta realidad. Lamentan la actitud de los militares venezolanos. Hoy en día, pudiendo haber salvado vidas si pasa esa ayuda humanitaria, no podemos nosotros los trabajadores de la salud salvarla por el simple hecho de que no dejaron pasarla. Los militares tienen que tener sensibilidad. Además denuncian que el régimen de Maduro trajo al país un grupo de 15 médicos palestinos y los han puesto a trabajar en distintos hospitales con la excusa de agilizar las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, se desconoce la preparación de estos, pues no han realizado una reválida de conocimientos. Ellos no mostraron ningún tipo de expediente sobre el título que portaban, sobre la especialidad que tenían. Y lo más preocupante aún sobre estos médicos palestinos es que ni siquiera hablan nuestro idioma. Indican que es peligroso que no manejen el idioma, pues no tienen forma de comunicarse con el resto de los profesionales que los asisten durante una intervención. Esto pone en riesgo al paciente. Este tipo de médico no habla el español
y para completar nosotros en el Hospital Vargas de Caracas ya tenemos 6 y están laborando. También rechazan que, según el ministro de Salud, estos médicos cobrarán $1.800 mensuales. Aseguran, esto es una bofetada a quienes ejercen la profesión en el país. ¿Por qué usted no reivindica a los trabajadores de la salud de Venezuela, a nuestros queridos médicos que hoy ganan sueldo mínimo? Le pueden pagar a 300 trabajadores de la salud, porque nosotros lo que ganamos aquí son $6. Ante esta crisis exigen a Michelle Bachelet que constate la situación de Venezuela en persona. Aseguran, debe ver lo que ocurre. No basta ver con fotos, con videos, cómo se encuentran los pacientes, cómo se encuentran los pacientes tirados en el suelo recibiendo tratamiento, pacientes que mueren en la calle, niños alimentándose de la basura. A que vayan los centros de salud donde no tenemos condiciones, a que vayan los centros de salud donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay insumos para atender a nuestros pacientes. El personal de la salud exige que sea Michelle Bachelet quien se apersone en Venezuela para que constate la situación que se vive en el sistema de salud. Indican que una comisión pudiese ser fácilmente engañada por Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y esta tarde llegó a Estados Unidos Cody Weddle, el periodista estadounidense deportado por el régimen de Nicolás Maduro. El reportero de la televisión local 10 de Miami fue detenido por la contrainteligencia militar chavista. El comunicador reveló que llegaron a su casa y dijeron que tenían una orden de allanamiento por espionaje y traición. Paola Serna, nuestra periodista en Miami, tiene toda la información. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, Cody Weddle narró a los periodistas en el Aeropuerto Internacional de Miami lo que han sido las horas después de haber sido detenido por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Asegura que su rostro fue cubierto en una ocasión. Dice también que no está seguro cuál es el motivo por el cual lo detuvieron y posteriormente lo enviaron a los Estados Unidos deportado. Él dice que cree que tiene que ver con un video que le realizó a unos militares que en todo momento estaban tratando de saber cuáles eran los nombres de estos militares y de alguna manera forzarlo a hablar. Todo quedó documentado, lo grabaron y él dice que teme que este material vaya de alguna manera a ser tergiversado por el régimen de Nicolás Maduro. Ha dicho también que fueron 5 años de vida reportando desde Venezuela y en este momento no sabe si podrá volver. No, me preguntaron muchas cosas acerca de militares. Querían saber si yo había hecho noticias con militares, con policías, con oficiales. Estaban muy interesados en una noticia que yo creo que un reportaje que yo hice hace unas semanas acerca del ambiente en la Fuerza de Seguridad del Estado. Y me estaban preguntando si yo conocía generales, si yo conocía a policías, y quiénes eran y quiénes son los 5 generales que tú entrevistaste en La Guaira, que es la parte costal de Venezuela. Pero yo no hice una noticia con 5 generales. Es importante destacar también que me grabaron un video, me hicieron una entrevista. Dijeron, bueno, ahora yo voy a ser el periodista, me dijeron que y tú vas a responder a mis preguntas. Y bueno, yo me senté y era evidente que ellos querían que yo respondiera a preguntas políticas y que dijera cosas muy políticas, que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente, que Juan Guaidó no puede autoproclamarse en Venezuela, que eso es imposible. Entonces era muy evidente, pero yo realmente no seguí su línea, yo solamente respondí con sinceridad. Me imagino que ahora quizás ese video va a salir editados como hemos visto en otras oportunidades para parecer que yo había dicho otra cosa, como hemos visto antes con la Fuerza de Seguridad, pero eso es lo que pasó. El periodista ha dicho que la situación de los medios en Venezuela y para los periodistas locales es muy complicado, pero también lo es para los periodistas internacionales. Dice que las autoridades desde el aeropuerto le dijeron que era deportado a los Estados Unidos, pero que no tiene un papel que así lo diga, así que en este momento no sabe en realidad si puede retornar al país. Asegura que le encantaría seguir documentando lo que está ocurriendo actualmente en esta nación sudamericana. La información desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas tardes. Hasta pronto, Paola. En Caracas condenan la expulsión del reportero estadounidense. El Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa rechazan la persecución que emprende el régimen de Nicolás Maduro en contra de los comunicadores sociales. Este es un informe de Oliver Fernández desde la capital venezolana. Presuntamente la expulsión de Cody Weddle obedece a la publicación de un trabajo periodístico en el que evidencia la ineficiencia revolucionaria. Sobre la base del esfuerzo que estaba haciendo, porque él venía de hacer cobertura en la frontera, y entonces estamos hablando
de una retaliación o de una persecución, y que por otra parte no tiene ningún sustento jurídico. Un proceso de extradición, en todos estos procesos de extradición que se han dado con los periodistas no se han cumplido los extremos legales. Según la organización Espacio Público, 49 trabajadores de la prensa, entre ellos 38 periodistas, han sido detenidos en lo que va de año. El gobierno ha acentuado su política de silenciar al periodismo crítico. Nosotros hemos visto que existe un correlato entre el aumento de los casos y el deterioro de la institucionalidad venezolana. Claramente Venezuela no es una democracia. Este es un gobierno que tiene una intolerancia a la crítica, ¿no? De la misma manera que tiene una intolerancia, o alguien puede ser intolerante al azúcar o a la lactosa. Este es un gobierno intolerante a la crítica, no acepta la crítica, no acepta preguntas. Pretende que solo escuchemos el monólogo. El régimen de Maduro ha logrado controlar los medios nacionales, pero no ha podido lograr la hegemonía comunicacional. La terquedad de los periodistas y los ciudadanos lo han impedido. Que no es otra cosa que el infociudadano. El infociudadano, con un teléfono inteligente, busca la información y la coloca inmediatamente en la red y le da la vuelta al mundo. Por esa razón es que están también tratando de intervenir las páginas web, las redes, y están tratando también de intervenir y de afectar el sistema de Internet, que ha bajado su frecuencia y su calidad en estos últimos tiempos. Abogados y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denuncian que todas estas detenciones son ilegales. No hay un ordenamiento jurídico que lo justifique. Esto es violatorio al debido proceso y sería un caso más de violaciones graves a los derechos humanos de CODI y de todas las personas que son detenidas en esas condiciones. Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, también denunció el asesinato de un comunicador. Un joven muchacho periodista egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y tengo entendido que denunció corrupción en la Universidad Bolivariana, que se salió de las filas del PSUV, de pronto desaparece de una reunión que salió con justamente donde estaba Juan Guaidó, desaparece por unos días y después aparece tirado en la autopista Francisco Fajardo con politraumatismo. Para los ciudadanos es imperdonable que se pretenda callar lo que está a la vista, la crisis. Es muy grave. Eso no debía existir en ningún país del mundo, y menos aquí. Le tiene miedo al periodismo porque dice las verdades. No se descarta que en los próximos días los periodistas venezolanos tomen las calles, esta vez junto al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para rechazar todas estas detenciones. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y el embajador de Alemania en Caracas, Martin Kriner, saldrá hoy de Venezuela. Esto después de que este miércoles el régimen de Nicolás Maduro lo declarara como persona non grata y ordenara además su salida del país en un lapso de 48 horas. Según la Cancillería del régimen madurista, el diplomático será expulsado por sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país y después de que el pasado lunes se presentara en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para recibir al presidente interino Juan Guaidó. Kriner dijo ayer que él, junto a otros representantes diplomáticos, buscan apoyar una salida pacífica a la crisis que padece la nación suramericana. La decisión del régimen fue rechazada por el presidente interino Juan Guaidó, que calificó los hechos como una amenaza. El mandatario encargado, además, se reunió con el funcionario alemán en la sede de la Asamblea Nacional horas antes de que abandone el país. Berlín calificó de incomprensible la expulsión de su embajador en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania aseguró que la decisión podría agravar la situación en Venezuela, que Alemania además continúa apoyando a Juan Guaidó como presidente interino. Recibimos en la Asamblea Nacional de Venezuela al embajador Daniel Kriner Martin de Alemania, a quien le manifestamos nuestro rechazo ante las amenazas del régimen usurpador. Fuimos también notificados que el embajador fue llamado a consulta en Berlín y que queda en funcionamiento pleno la embajada en Caracas, Venezuela, bajo la autoridad de la encargada de negocios Daniela Boch. Y el Grupo de Lima se unió al rechazo sobre la expulsión del embajador alemán de Venezuela. En un comunicado conjunto, el bloque aseguró que condena la medida arbitraria del régimen madurista contra el diplomático europeo. El grupo reiteró su apoyo incondicional al presidente interino Juan Guaidó y al pueblo de Venezuela en busca del restablecimiento de la democracia en el país. Humor, dibujo y arte por una buena causa. Raima
como la conocen los venezolanos, por los 19 años en los que hizo caricaturas y humor gráfico para el diario El Universal, diseñó en 2014 un corazón como concepto positivo de la venezolanidad. Aquel dibujo se hizo viral y ahora se ha transformado en una pieza de arte en serie con ayuda de una empresa de diseño de propiedad de la también venezolana María Eugenia Ulivi y sus socios. Con esta campaña esperan recaudar fondos para la fundación Más is More, que se encarga de proporcionar leche y fórmulas lácteas para recién nacidos en Venezuela que no pueden ser amamantados por sus madres. Raima Suprani pondrá a la venta sus piezas para que la fundación tenga más ingresos y pueda además mandar más de las 20 o 30 cajas al mes con latas de leche que ahora mismo envía a Venezuela y así poder ayudar a más niños. En esta parte del programa nos acompaña precisamente Raima Suprani, caricaturista venezolana. Raima, es un gusto hablar contigo nuevamente aquí en NTN 24. Bienvenida. Bueno, un gusto para mí, la verdad, hacer este contacto. Raima, háblame de este gesto tuyo, de esta decisión, por supuesto, de poner tu arte, tus obras para esta justa causa en Venezuela. Además, creo que te motiva una situación que probablemente una amiga tuya, un familiar tuyo, un primo, un allegado, un ex compañero de trabajo te ha manifestado que está pasando en Venezuela, que es que niños que no pueden estar cerca de sus madres o que perdieron a sus madres, hoy no tienen leche para alimentarse. Bueno, la situación en Venezuela es muy clara, todos sabemos y la dolemos desde el corazón. La verdad es que yo como artista gráfica, como caricaturista, basándome en un dibujo que hice en el 2014 de Corazón Venezuela, una pieza que pasó del lápiz a la tinta y ahora se ha convertido en una pieza de arte, en una escultura acrílica, a la cual queremos convertir en solidaridad para recabar fondos y poder seguir enviando ayuda a nuestros niños por medio de la Fundación Más is More. Ahora, Raima, ¿cuál es la meta? O al menos de Raima, colaborando con sus piezas. ¿En cuánto quieren incrementar este envío de ayuda a Venezuela? Se habla de 20 o 30 cajas al mes ahora mismo de leche para ayudar a esos niños. ¿En cuánto se podría incrementar esto? Yo creo que exponencialmente quisiéramos, bueno, suplantar prácticamente al Estado, lo cual es imposible porque tenemos un Estado que está negando la crisis y que además no ha decidido ni siquiera aceptar la ayuda humanitaria. Nos toca a los venezolanos que estamos fuera, a los venezolanos que estamos creando redes de ayuda y solidaridad para poder activarnos. Yo creo que desde el arte podemos lograr que la gente nos mire, podemos lograr que la situación en Venezuela pues pueda ser ojo crítico y también solidario dentro de lo que es la ayuda. Mucho por hacer. Para mí todo este proyecto que ha sido de transformación bellísima de mi obra, siento que mi forma de colaborar con mi país está dado hacia esta transformación del dibujo en arte y el arte en solidaridad. Raima, ¿quiénes compran tu arte, tu trabajo, tus obras? No solo venezolanos. Bueno, las piezas, hoy tenemos un evento donde vamos a presentar, donde vamos también a agradecer a algunas personalidades que han sido sustancialmente colaboradoras con los valores positivos de la venezolanidad. Necesitamos unir al país, necesitamos agarrar los pedazos que estamos regados por todo el mundo y unirnos hacia una buena causa, la causa de los niños que no tienen nada. De este evento esperamos vender muchísimas piezas a algunos coleccionistas, también va a estar en internet para que el que quiera pues, pueda comprar la pieza sin ningún problema. Raima, ¿a quiénes van a galardonar ustedes con esta pieza, con esta obra de arte? Tengo entendido que Idania Chirinos también está allí, la directora de este programa. Sí, Idania Chirinos, bueno, nos complace mucho que una de las primeras piezas haya sido para Idania y que además haya salido para Colombia, porque Colombia ha sido un país hermano, un país que nos ha brindado una plataforma, un hogar para muchos venezolanos que han llegado pues exhaustos de muchísimas calamidades a la cual ha pasado nuestro país. Nosotros estamos absolutamente agradecidos con Colombia, ha sido un país hermano y además Colombia
es un ejemplo de resistencia a poder, a ver en su historia, digamos, podido resolver muchísimos problemas a los cuales ahora nosotros nos enfrentamos. Raima, sé que estás muy vinculada, por supuesto, a esta organización Más is More, que lo que hace es ayudar al venezolano. Quería preguntarte qué tan difícil ha sido para esta organización enviar esa ayuda a Venezuela, tomando en cuenta la posición, además de la crisis, por supuesto, que ya viven miles de madres, hogares venezolanos, por supuesto, la posición radical de un régimen que se niega a que un bebé, por ejemplo, pueda recibir una lata de leche. Sí, bueno, en realidad se nos ocurrió en algún momento utilizar la parte pública de Raima para pedir fórmulas lácteas para bebés, y esa semana pues tuvimos la solidaridad de muchos que nos enviaron prácticamente la vía láctea a nuestro estudio. De ahí nació Más is More, junto con la colaboración de Catherine Gruber, que es la directora de operaciones, y muchísimas otras personas y manos que nos han ayudado desde hace 1 año y medio a tratar de, digamos, de construir este canal y este puente desde Miami hacia Venezuela. Todos los meses enviamos fórmulas lácteas por envíos privados y bueno, todo ha podido llegar por los caminos verdes, pero ha llegado y esperamos seguirlo haciendo porque la verdad es que hace falta muchísima ayuda. Más is More es una fundación que tiene ya 1 año y medio y que nos pueden seguir por las redes sociales como Más is More Foundation, ver nuestros casos y ver sobre todo los niños que hemos podido recuperar en esta terrible situación. Yo siempre he pensado que una sociedad que no puede mantener a sus propios niños es una sociedad quebrada, y eso nos da vergüenza como venezolanos, nos duele y tenemos que actuar para que eso cambie. Raima, vamos a repetir para nuestra audiencia, para quienes se quieran fuera de los Estados Unidos acceder a esta pieza, cómo pueden hacer. Todas las vías, Raima, que tengas allí a la mano para que la gente pueda comprar la pieza. Sí, la pieza va a estar a la venta en la página de 4artworks, eso se escribe 4art, como arteworks.com. En esa página va a estar canalizada las ventas a toda parte del mundo que se pueda. Es bueno aclarar que es una edición limitada lo que se va a hacer, es decir, que vamos a tener 250 piezas para la venta y después no va a haber más. Pero creo que con eso vamos a poder lograr convertir el arte en algo maravilloso, que es movilizar a muchos en ayuda de nuestros niños venezolanos. Claro que sí, Raima. Raima, 19 años haciendo caricaturas, humor gráfico para los venezolanos a través del diario El Universal. Ese es un lazo muy fuerte. Ahora Raima está afuera, pero hace obras como esta. Cuando tú ahora ves ese corazón allí armado con la bandera de Venezuela, que todavía late, ese venezolano que desde fuera, aunque está, por supuesto, haciendo su vida, sacando a sus familias adelante, sigue conectado con Venezuela, con Caracas, con el Ávila, con las playas, con el gentilicio venezolano. ¿Tú qué sientes? ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? Bueno, uno se tiene que ir del país por toda esta crisis, esta situación, o por amenazas, o por persecuciones políticas, pero seguimos siendo venezolanos, seguimos siendo una parte de Venezuela en el mundo, como muchísimos que estamos fuera, y necesitamos conectar con los venezolanos que están adentro, que también están pasando muchísimas penurias, que también están, frente a una ola de calamidades, tratando de resistir a un gobierno que está negado a la ayuda. Yo creo que es el momento de activar ese corazón. ¿Por qué un corazón? Porque el latido de un corazón es vida, y porque el latido de un corazón es un hilo conductor que nos une a todos los que estamos, sensibilizados con lo que sucede en Venezuela. Eso nos une, y por eso es que este dibujo se ha convertido en una iconografía importante para nuestro país.
un ícono también de la lucha, de la resistencia, de alguna manera, de ese venezolano que está todavía en Venezuela soportando colas, los pensionados, adultos mayores que tienen que hacer cola en un banco, el médico venezolano que está en el hospital, aunque no tiene insumos médicos para atender a su paciente, el estudiante venezolano que a pesar de la crisis, muchas veces con zapatos rotos, siguen yendo a la Universidad Central de Venezuela, a la ilustre Universidad del Zulia, a la Universidad de los Andes, porque creen en el país y porque creen que pronto va a haber un cambio político en Venezuela. Raima, yo sé que tú eres artista, pero también eres venezolana, también generas opinión. ¿Tú crees que el cambio está cerca en Venezuela? Yo creo que hemos pasado 20 años intoxicados con un discurso de odio. Creo que es el momento de empezar a ver lo maravilloso que es la gente en Venezuela, los valores positivos que tenemos todos como venezolanos, tanto los que están adentro como los que están afuera. Yo creo que Venezuela merece un cambio y lo estamos viendo. Yo siento que definitivamente no merecemos estas calamidades que ha sido estos últimos 20 años. Tenemos que actuar, tenemos que ir hacia un cambio y tenemos que ejecutarnos como redes de apoyo, no solamente antes del cambio, en medio del cambio y después del cambio. Es decir, hay muchísimo país que construir y todos tenemos que ayudar, todos tenemos que latir en este mismo dolor y sobre todo sensibilizarnos con los que menos tienen. Raima, y lo curioso de todo esto es que este cambio se va construyendo de alguna manera, según lo que uno ve desde fuera, por supuesto, desde Venezuela, porque estamos trabajando fuera de Venezuela, es que se está construyendo desde lo social, desde la gente que sale a protestar con su bandera de Venezuela, con un discurso de que quiero cambio, pero con nada de violencia, mientras el régimen, el gobierno de Nicolás Maduro se prepara para la guerra. Se dice que incluso están llevando cubanos para, de alguna manera, defender a Venezuela. Y uno se pregunta, ¿defenderse de quién? Si el ciudadano venezolano es el que está reclamando ahora mismo un cambio político, está reclamando medicinas para pacientes crónicos, seguridad, los niños en la frontera, Raima, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela, el gobierno o el régimen de Venezuela tiene cerrada la frontera con Colombia y los niños venezolanos que van de Ureña a Cúcuta, por ejemplo, a estudiar, tienen 12 días sin ir a clases. Ante esto el gobierno o el régimen pareciera no escuchar. ¿Cuál es tu mensaje para ese venezolano que está fuera y dentro de Venezuela luchando por ese cambio político? Yo creo que hay muchos niveles donde tenemos que realmente educar y tenemos que activarnos. La emergencia es hoy, no podemos esperar otros canales. A veces los cambios políticos pues tardan, a veces las negociaciones internacionales también tienen su tiempo, pero un niño enfermo no puede esperar, un niño desnutrido no puede esperar, y por eso mi preocupación y la de muchos, las de todos, muchísima gente que estamos aquí en Miami, gente en Colombia, gente en muchísimas partes del mundo, porque yo creo que si algo tiene que agradecer Venezuela ha sido la solidaridad del mundo entero frente a toda esta situación. Yo creo que hay gente muy desesperada que amerita ayuda y nuestros niños son el futuro, nuestros niños son la prioridad, porque un adulto a veces puede aguantar hambre, pero un niño recién nacido que no puede ser amamantado, pues se nos muere. Y eso nos tiene que dar mucha vergüenza. Yo creo que estamos frente a un gobierno criminal, un gobierno donde no le importa la vida del venezolano, pero nosotros como ciudadanos, como personas pacifistas, como personas que realmente siempre nos han educado dentro de una democracia, de una solidaridad, tenemos que utilizar una palabra que es muy importante, la acción en pro de los demás. Es Raima Zuprani, caricaturista venezolana, artista venezolana, ahora también de la mano con esta campaña para que puedan llegar más latas de leche y fórmulas lácteas a niños venezolanos. Como siempre es un gusto, Raima, conversar contigo. Por supuesto, gracias por mantener esa mano allí siempre del lado del venezolano. Gracias, una buena tarde. Gracias a ustedes por esta oportunidad y de verdad muy merecido el corazón de Venezuela que los ama. Gracias, Raima. Suerte, éxito. Y sigue llegando ayuda humanitaria para Venezuela. Esta tarde arribó al aeropuerto de Cúcuta, en Colombia, un avión proveniente de los Estados Unidos con más asistencia internacional. Se trata mayoritariamente de insumos médicos. Diego de Pablos, desde el departamento fronterizo del norte de Santander, tiene el reporte. Diego, buena tarde.
Hola, buenas tardes. Los saludos desde las instalaciones del Puente La Unidad, conocido antiguamente como el Puente de Tienditas. Hace pocos minutos llegaron hasta estas instalaciones las ayudas humanitarias que arribaban en un avión desde Estados Unidos. Exactamente, era un avión Hércules C-130, según lo ha dicho la propia directora de USAID, que ha llegado hasta este lugar y ha hecho entrega a los diputados venezolanos de más ayudas humanitarias. Eran aproximadamente 100 toneladas de ayudas. Ya hay almacenadas aquí en este lugar aproximadamente unas 900 toneladas de mercancía entre medicinas y algunos alimentos, y pues se hizo una pequeña rueda de prensa en donde los encargados de estas ayudas por parte de Venezuela explicaron que siguen trabajando para la entrega de estas, pero que no van a revelar cuál va a ser el sistema que van a utilizar para que esta mercancía llegue al vecino país. Para nosotros hoy es un día muy importante. Y es un día muy importante porque queremos enviar un mensaje muy claro a Venezuela y al mundo. La ayuda humanitaria continúa. El compromiso, ya es evidente, de los Estados Unidos continúa. El compromiso de Colombia continúa. Y hoy es un día más importante para nosotros porque reafirmamos el compromiso de la Asamblea Nacional con la salud y la vida de los venezolanos. Reafirmamos el compromiso de nuestro hermano el presidente Juan Guaidó con la salud, la vida de los venezolanos, porque este avión que acaba de llegar viene con insumos médicos. Porque lo que ustedes van a poder ver hoy en el warehouse o en el almacén son insumos médicos para que nuestros pacientes con cáncer, nuestros pacientes con hipertensión, nuestros pacientes crónicos y tantos venezolanos que hoy lamentablemente pierden su vida, vean que hay soluciones, hay esperanza, y termino diciéndoles que muy pronto estaremos organizando el ingreso de esta ayuda a nuestro país. Las autoridades venezolanas aprovecharon para rechazar el bloqueo que actualmente se mantiene en los puentes internacionales por parte de las autoridades venezolanas. Además, también resaltaron las necesidades y lo que tienen que pasar sus compatriotas para poder llegar a alguno de los dos lados de la frontera. Eso es todo por el momento desde las instalaciones del antiguo Puente de Tienditas o Puente La Unidad. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una muy buena tarde para ti, Diego. Presas políticas nicaragüenses en huelga de hambre. Al menos 8 de las detenidas por manifestarse en contra del régimen de Daniel Ortega continúan o cuentan ya 9 días sin consumir alimentos en una protesta en contra de la Alianza Cívica que precisamente representa a la oposición en la mesa de diálogo con el régimen. En una carta enviada por las presas y expuesta además por el Comité Pro Libertad de Presos y Presas Políticas de Nicaragua, ellas se critican que mientras están sentados en las negociaciones para buscar una salida a la crisis sociopolítica en el país, la policía orteguista sigue haciendo redadas y reprimiendo a los autoconvocados, incluso hasta a los que se les acaba de dar una casa por cárcel que ellas consideran además una farsa. A esta hora nos acompaña Julio Montenegro, abogado defensor de presos políticos, además miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Ya lo ve en pantalla. Señor Montenegro, buena tarde. Buenas noches. Lo primero, ¿en qué condiciones están desarrollándose esta huelga de hambre por parte de estas presas políticas? ¿Están bien? ¿Son reprimidas dentro de su prisión porque ejercen esta protesta? ¿Qué se sabe de ellas? La situación es muy compleja porque hasta hace unos días atrás los familiares llegaron a dejar lo que se conoce como la paquetería, que son los alimentos que le llevan por determinado tiempo. Y ellas, como familiares de las 8 procesadas, de las cuales hay 4 que representamos como Comisión Permanente de Derechos Humanos, no se les puso en conocimiento que ellas habían iniciado una huelga de hambre. Y el conocimiento que tuvieron en este caso los familiares de las 8 privadas de libertad que están siendo procesadas por delitos comunes es que del día 27 de febrero hasta la fecha están en huelga de hambre. Como no hay una comunicación fluida, pues hay muchos temores de los familiares y temen incluso por su vida, por su integridad personal, por su integridad física. Esa es una serie de preocupaciones que ellos nos han planteado y hoy se han hecho presente en la Comisión Permanente de Derechos Humanos para poner en conocimiento de dicha situación. Las personas que en este caso están en huelga de hambre son Yarixa Rostrán, Yamilet Gutiérrez, Carla Matus, Amaya Copen, Nelly Marilí Roque, María Peralta Cerrato, Solange Centeno y Johanna Delgado. Son 8 privadas de libertad que están demandando en este caso, bueno, la libertad de las personas que han sido procesadas por delitos políticos. Y en este caso, bueno, solo hubo aparentemente una libertad bajo medidas cautelares que no proceden de 100 personas, quedando aproximadamente dentro del sistema 700 personas pendientes de esa
de esa libertad. Señor Montenegro, y nosotros, fíjese, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, hemos demandado perdone que lo sea por la interrumpa. vía de la nulidad de los procesos y queden en libertad inmediata, es decir, no con medidas alternas como la casa por cárcel. Fíjese, en una carta que dice que fue entregada al Comité Pro Libertad de Presos y Presas Políticas de Nicaragua, estas manifestantes que están detenidas, presas políticas también, critican a la alianza cívica que está sentada ahora mismo en una nueva mesa de diálogos con el régimen de Daniel Ortega. Y quería preguntarle, lo que ellas denuncian es, o lo que reclaman es que mientras se dan esos nuevos diálogos, el régimen orteguista sigue reprimiendo. Es decir, quería preguntarle, ¿esto está comprobado a pesar de que se sienta Daniel Ortega nuevamente su régimen en una mesa de negociación? ¿Sigue reprimiendo, sigue persiguiendo a quienes están exigiendo ahora mismo un cambio político en Nicaragua? Lo que hemos hecho de manera jurídica nosotros es el hecho de que esas 700 personas que están todavía siendo privadas de libertad pudieran salir libres, porque eso incluso no es parte de una demanda del diálogo, es parte de una demanda que como abogados hemos hecho nosotros en vista de que todos esos procesos son nulos. Aparte de eso, pues hay una percepción que tienen en este caso las privadas de libertad, que las tienen prácticamente como fichas en un tablero, sin darles en este caso la oportunidad de opinar. Incluso hay el miembro de la Alianza Cívica que actualmente están guardando privación de libertad. Bien, vamos a agradecer a Julio Montenegro, abogado defensor de presos políticos en Nicaragua, por haber compartido con nosotros estos minutos en la tarde. Hasta la próxima. Aló. Llegamos también al final de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Allí están en pantalla, @NTN24. Gracias por estar con nosotros.